Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están acompañando una vez más en este culto de adoración. Nos gozamos y nos alegramos por verles y por adorar juntos al Señor, y asimismo a nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en la transmisión desde sus hogares. Que el Señor también les bendiga y que juntos podamos alabar a nuestro Dios también en este día. Vamos a iniciar leyendo la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 1. Salmos número 1. Puestos en pie, hermanos, leemos esta porción de la palabra de nuestro Dios de manera unida. Salmos 1. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a orar al Señor. Nuestro buen Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos dándote gracias en este día por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar nuevamente congregados en tu nombre, para darte gracias, Señor, por todas tus bendiciones, para reconocer que tú eres nuestro Dios, Dios grande, fuerte, temible, un Dios santo, un Dios justo y un Dios misericordioso, que ha revelado, Señor, su ser a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú lo has enviado y porque Él voluntariamente ha entregado su vida en rescate por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para hacernos justos delante de ti, Señor, y poder tener comunión contigo a través de la fe, a través de tu Espíritu Santo, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque tú sustentas nuestras vidas, Señor, cada día, no solamente con el pan, Señor, sino también con el pan espiritual, porque tu palabra, tu Espíritu Santo, siempre está con nosotros y nunca nos ha abandonado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener vida y vida en abundancia. Y por eso, Señor, estamos aquí congregados para alabar, bendecir tu nombre como tu pueblo que somos, Señor. Bendice, Padre Celestial, a toda congregación donde quiera que se reúnan, Padre Celestial, que tu presencia les acompañe también, Señor, y que tú, Señor, recibas nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras gratitudes y oraciones, que son para tu honra y para tu gloria solamente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos este culto para tu honra y tu gloria. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar el himno 136, que se titula Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará.
Santo, Santo, en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Amén, hermanos. Tomen sus lugares, por favor. El siguiente tiempo, hermanos, es para orar a nuestro Dios, como lo hacemos, hermanos, cada domingo. Elevar al Señor nuestras oraciones y poner nuestras vidas delante de Él. Y yo les invito, hermanos, que en especial pues intercedamos por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, nuestros hermanos que pues por causa de salud o incluso de edad pues están en sus hogares y no pueden salir de casa, que el Señor esté con ellos también. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, una vez más, Señor, hemos llegado a este día, Señor, en el cual ponemos nuestra vida, Señor, delante de ti como pueblo, como iglesia, Señor, para darte gracias, para reconocer todas tus misericordias, todos tus favores, tus bendiciones sobre nuestras vidas. Señor, no podemos dejar de dar gracias a ti, Señor, por absolutamente todas las cosas. Así nos lo muestra y nos lo enseña tu palabra, y así lo experimentamos, Señor, cada día en nuestras vidas, porque tú eres nuestro sustento. Señor, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en medio de cualquier necesidad y tribulación. Tú siempre has estado ahí, Señor, y seguirás estando ahí, como lo has prometido, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu presencia que nos sustenta, que nos consuela, tu presencia, Señor, que nos asiste en cualquier necesidad y circunstancia. Señor, tú estás con nosotros, y por eso, Señor, nos sentimos seguros, por eso, Señor, nos sentimos gozosos y nos sentimos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, como dice tu palabra, y para siempre es tu misericordia y tu verdad, porque tú eres, Señor, un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios vivo, Señor, y por eso mismo también, Señor, reconocemos
que tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia y perdonas nuestros pecados, Señor. Delante de ti, Señor, confesamos cada quien en particular, Señor, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, porque dice tu palabra, contra ti, solamente contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Pero, Señor, reconocemos esto porque tú eres santo, porque tú eres justo y porque tú, Señor, has provisto en tu justicia y santidad y en tu misericordia, Señor, una salvación grande para tu pueblo a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de la fe en Él tenemos el perdón, tenemos la salvación, tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Y también, Señor, tenemos promesas de tu parte, Señor, en tu palabra, que nos alientan, que nos sustentan, Señor, que nos animan a seguir hacia adelante, como dice tu palabra, corriendo la carrera hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que, Señor, gracias por tú estar alentando nuestras vidas a seguir siempre hacia adelante. Señor, queremos poner en tus manos de manera muy encarecida, muy especial, Señor, la vida, la salud y las necesidades, Señor, de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Padre, que se encuentran hospitalizados, que se encuentran, Padre Celestial, pues necesitados de tu fortaleza, Señor, tanto física como espiritual. Señor, tú conoces a todos aquellos que están en estas circunstancias. Padre Celestial, a todos los ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tu misericordia y tu gracia los asista. Pero, Padre, pues de manera especial te rogamos, Señor, por nuestros hermanos Isaí Meléndez Mezquida, por nuestro hermano Moisés Bárcenas Fernández, Padre, que pues se encuentran, Señor, en una necesidad especial de salud. Guárdalos, Señor, en tus manos. Bendícelos, Padre, juntamente con sus familias. Consuélalos, Padre, y fortalécelos en medio de la debilidad física, Padre, que ellos puedan encontrar también fortaleza y fuerza, Señor, de tu parte espiritual, y que sea, Señor, tu mano poderosa la que toque sus cuerpos debilitados para levantarlos una vez más, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tú tienes el poder, Padre, pero también que tú tienes propósitos, que tú tienes tiempo, Señor, que tú haces las cosas de acuerdo a tu voluntad, que siempre es buena para nosotros. Y, Señor, no nos queda más que encomendar, Señor, a tu voluntad soberana, buena, santa y justa, Señor, la vida de nuestros hermanos, su salud, Padre, también de nuestro hermano Marco Moreno Villalón, Padre. Sé tú con él, bendícelo, guárdalo, Señor, prospéralo también en sus tratamientos. Señor, sé con cada uno de nuestros hermanos de la tercera edad, Padre, bendícelos en sus hogares, donde quiera que se encuentren, Señor. Permite, Padre Celestial, que ellos estén bien, y asimismo, Señor, sus familias, Padre. Cada familia de tu iglesia, Señor, la ponemos en tus benditas manos. Te suplicamos, Padre, que la fe, la esperanza y el amor hacia ti no decaigan, que no se enfríe, Señor, nuestro corazón delante de ti. Al contrario, que estemos en plena comunión contigo, Señor, y que podamos ser perseverantes, Señor, como dice tu palabra, hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, dice tu palabra, que ese será salvo. Y gracias, Señor, porque tú perseveras en nosotros para que nosotros perseveremos en ti. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, a través del canto, a través de los coros. Vine a adorar a Dios.
Se encuentra en la página 94, los nuevos horarios, página 94. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a glorificar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a glorificar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén. Ese es el propósito, hermanos, de estar aquí, adorar a nuestro Señor. Vamos a entonar el Salmo número 1. Salmos número 1 se encuentra en la página 59. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de maldad, que nunca en mal camino él pisó, y en silla pecadora nunca se sentó, sino que en las leyes de Jehová él se deleita y medita día y noche sin cesar. Como árbol será junto a aguas plantado, su fruto sí brotará, en su tiempo dará. Su hoja nunca caerá, en sus hechos prosperará. Bienaventurado, bienaventurado ese hombre será. No así los malos como el tamo son, que el viento arrebata con facilidad, que en el día del juicio no se
levantarán y en la justa congregación se encontrarán. Porque Jehová ama a los justos, mas la senda de los malos para siempre morirá. Como árbol será junto a aguas plantado, su fruto sí brotará, y en su tiempo dará, su hoja nunca caerá, en sus hechos prosperará. Bienaventurado, bienaventurado ese hombre será. Bienaventurado, bienaventurado ese hombre será. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con el coro Quiero cantar una linda canción en la página 56. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes confiar en su amor, si creyeras en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor te dará a la humanidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Gloria a nuestro Dios por este momento de alabanza a su nombre. Los niños pueden pasar a su clase. Entre tanto, hermanos, pues buscamos en la palabra de nuestro Dios la lectura bíblica que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer todo este capítulo, versículos del 1 al 17.
Vamos a tener esta lectura de manera alternada. Amén, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo número 1. Ustedes siguen con el 2 y así nos unimos hasta el 17. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 17. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Ahora, Señor, que vamos a meditar en ella, Señor, ponemos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti, Señor, delante de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos enseñe tu palabra, Señor, quien nos ilumine, Señor, para comprender tu voluntad en nuestras vidas, y que, Señor, esta palabra sea de edificación para cada uno de quienes la escuchan, Señor. Gracias, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Hoy, último domingo del mes de agosto, hermanos, como ustedes lo saben, a agosto se le ha denominado el mes de la Biblia. Bueno, es costumbre, es tradición que el último domingo de agosto pues podamos dedicarlo precisamente al tema de la palabra de nuestro Dios. La Sociedad Bíblica de México instituyó, digamos, desde hace varias décadas en nuestro país el mes de agosto como el mes de la Biblia, y este último domingo pues como el día de la Biblia.
Y siguiendo, hermanos, con esa buena tradición, porque finalmente es una tradición, pero es algo bueno, hoy quiero tocar un tema precisamente alusivo y que reflexionemos sobre la palabra de nuestro Dios, en particular sobre el tema de la utilidad de la Biblia en la vida del creyente. La utilidad de la Biblia en la vida del creyente. Pero para contrastar un poco, hermanos, poner en contexto nuestro, partiendo también del contexto mismo en el cual el apóstol Pablo escribía a Timoteo, los contrastes que hay entre los creyentes en la palabra de Dios y los que no son creyentes en la palabra de Dios. Porque es una realidad, hermanos, de la cual parte el apóstol Pablo. Yo me voy a centrar básicamente en los versículos del 15 al 17, que más adelante vamos a desarrollar, pero el contexto que antecede a estos versículos, en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él persevere en lo que ha aprendido y en lo que se ha persuadido, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, y luego empieza a explicar en lo que es útil la palabra de Dios para nuestras vidas. Bueno, eso lo dice después de explicarle a Timoteo el contexto en el cual ellos se encontraban. Un contexto que el apóstol Pablo describe como peligroso, tiempos peligrosos. Así comienza el capítulo 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con tiempos peligrosos y con postreros días? Bueno, para empezar, postreros días, hermanos, en el contexto de la palabra de Dios, abarcan desde básicamente la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Esos son los postreros tiempos. Generalmente, cuando nosotros pensamos en postreros tiempos, imaginamos los tiempos del fin del mundo, digamos, antecesores o inmediatos antes de que el Señor Jesucristo venga. La pregunta es: ¿y cuál es ese momento en el cual el Señor Jesucristo va a venir? Jesucristo mismo dijo que el día y la hora de su segunda venida nadie la sabía, que Él vendría como ladrón en la noche, que era necesario estar siempre preparados para guardar su retorno. Pero ese concepto de postreros tiempos es algo que ya se veía en el Antiguo Testamento, y hablaba acerca de los postreros tiempos en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esos postreros tiempos que inician con la primera venida del Señor Jesucristo se extienden, se van extendiendo hacia su segunda venida. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca del peligro que habrá en los postreros tiempos, no solamente está hablando él acerca de nuestros tiempos o de algunos tiempos en el futuro, sino que está hablando incluso de su propio contexto, de su propio tiempo. Y él describe precisamente en qué consisten esos peligros a los cuales ya se estaban enfrentando los creyentes, los cristianos en aquel entonces. Y dice el apóstol Pablo, continúa diciendo que los peligros a los que nos enfrentaríamos los seres humanos no necesariamente iban a venir de afuera, es decir, de parte del mundo. Por supuesto que en el mundo hay adversidad para el cristiano. En el mundo puede haber persecución, puede haber antagonismo, oposición. Todo eso es una realidad. La palabra de Dios es clara cuando habla acerca del mundo, que el mundo no conoce al Señor y el mundo tampoco nos conoce a nosotros. Y que no podemos nosotros esperar precisamente lo mejor de parte del mundo, al contrario.
podemos decir que en la palabra de Dios una señal de sentirnos cómodos en el mundo es precisamente porque no estamos llevando la vida cristiana como el Señor nos lo pide. Pero cuando empezamos a llevar la vida cristiana de acuerdo a la voluntad del Señor, pues de una manera irremediable vamos a sentir oposición, antagonismo, críticas, burlas y hasta persecuciones también. Pero todo eso, hermanos, generalmente tiene que ver con ideas, con ideologías. Sin embargo, en la palabra de Dios, el apóstol Pablo advierte a los cristianos a través de Timoteo que esos peligros también estarían dentro de la misma iglesia. Que se infiltrarían en las iglesias, entre los creyentes verdaderos, también falsos creyentes. Y el apóstol Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Que al contrario, su forma de vivir, tanto dentro como fuera de la iglesia, pues ahí está descrita. Y dice la Escritura que la función de muchos de estos falsos maestros es oponerse a la verdad, oponerse a la verdad de lo que Dios ha revelado en su palabra, por supuesto. Y él pone un ejemplo, dice: así como Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Bueno, la interpretación más común es que Janes y Jambres eran aquellos que, cuando fue Moisés a hacer señales delante de Faraón, eran aquellos magos, aquellos consejeros, aquellos sabios de parte de Faraón, aquellos poderosos, que también hicieron señales. Ustedes pueden recordar esa escena de la serpiente. La vara de Moisés se convierte en una serpiente, y esa misma señal la hacen aquellos hombres llamados Janes y Jambres. Y dice la Escritura que la serpiente de Moisés traga a las otras serpientes. Y dice que ellos, su propósito era resistir a Moisés, invalidar la palabra, la autoridad que tenía Moisés. Y de alguna manera, hermanos, eso se sigue manifestando en el mundo hoy en día. Sigue habiendo oposición, pero no crea que la oposición es directamente en contra de usted y de mí por el simple hecho de ser cristianos. No, la oposición, así como fue contra Moisés, no era directamente contra él, sino contra Dios mismo, porque Moisés simplemente era un portavoz de la voluntad de la palabra de Dios. A quien estaban tratando de resistir finalmente era Dios, a su autoridad, a su poder, a su voluntad. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo que seguirá sucediendo durante los postreros tiempos. Habrá quienes resistan a la autoridad, al poder, a la voluntad de Dios. Y consecuencia de eso, pues, será la persecución, será la crítica, será el menosprecio y muchas otras cosas que podemos ver en el mundo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, ante ese contexto, Timoteo, tú tienes que permanecer firme en lo que has oído, en lo que has aprendido. Permanece fiel en eso. ¿Y qué es eso en lo que tiene que permanecer fiel? Pues en el Evangelio de Jesucristo, el cual es producto precisamente de la palabra de nuestro Dios. Y entonces Pablo le dice a Timoteo
de dónde vienen esas escrituras, las cuales dice que son inspiradas por Dios. Pero bueno, a lo que voy, hermanos, con esto es que en nuestro propio contexto actual, el mundo también resiste a la verdad. En el mundo hay diferentes corrientes de pensamiento que se oponen precisamente a la verdad que Dios ha revelado en su palabra. ¿Cómo ve el mundo la Biblia hoy en día? Muchos ven la Escritura como un libro antiguo, arcaico, obsoleto, que no tiene relevancia, no tiene pertinencia, no tiene nada provechoso para la vida del ser humano hoy en día. Los incrédulos, la gente que no cree, pues así ve la Biblia. La Biblia es un libro escrito por hombres. ¿Y qué tiene que decirme a mí un libro escrito por hombres hace miles de años para mi propia vida, en mi propio contexto? Y el mundo incrédulo y el mundo humanista, que no sigue precisamente a Dios y su voluntad, sino su propia voluntad, detesta, odia, aborrece cualquier referencia de valores, de principios, de verdades absolutas, las cuales son proclamadas en la palabra de Dios. El mundo aborrece eso. El mundo es muy celoso de su propio punto de vista. Y a eso se le llama relativismo, es decir, tú tienes el derecho de pensar como tú quieras, mientras eso no agreda, no interfiera con el pensamiento, con la vida de los demás. Lo que para ti está bien, bueno, está bien para ti, pero para mí puede ser algo diferente, y todos tenemos la razón en un sentido. Ese es el mundo, y esos son los tiempos peligrosos en los cuales también nosotros vivimos hoy en día. Porque el mundo, desde un principio, no desde estos tiempos, desde un principio, desde la misma creación, se apartó de la voluntad de Dios. Ese fue el primer pecado. El pecado original de nuestros padres Adán y Eva fue no haber hecho caso a la voz de Dios y haber hecho caso a la voz de Satanás, de la serpiente. El engaño de la serpiente. La tentación de querer ser ellos mismos su propia autoridad, su propia verdad. Ellos establecer para sí mismos sus propios valores de vida, de conducta. Ya no los de Dios, sino los que ellos quisieran establecer. Ustedes serán como Dios. Imagínense. Si yo soy como Dios, no necesito entonces a Dios. Yo soy mi propia regla de fe y de conducta. Yo sé y yo decido en qué creer y en qué no creer. Pero eso sucede cuando el hombre se aparta de Dios, decide darle la espalda a Dios. Pero eso no queda sin consecuencias. Nosotros conocemos la historia bíblica y sabemos que hubo consecuencias inmediatas, temporales para la vida del ser humano pecador, y consecuencias eternas también. Ese es en el peor de los casos, es decir, quienes definitivamente niegan y rechazan la Biblia como la palabra de Dios, con toda su autoridad, con toda su suficiencia, con toda su verdad. Por otro lado, hay quienes no rechazan tan abiertamente la palabra de Dios. Sin embargo, ven a la palabra de Dios como un libro, una especie de manual, donde hay principios, donde hay valores morales, espirituales,
que si queremos nosotros mejorar nuestra vida aquí y ahora, deberíamos de seguirlos, porque eso nos hará mejores seres humanos. Hay quienes también piensan así con respecto a la Biblia. Es decir, la Biblia sí tiene algo que enseñarme, sí tiene algo que decirme, pero solamente en el sentido de lo que a mí me beneficia aquí y ahora, para vivir mejor. Pero la Biblia entonces no es un libro de salvación, no es un libro que habla acerca de la realidad del pecado, de la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad de fe en Jesucristo. Simple y sencillamente es un libro de moralidad. Y muchas religiones tienen libros de ese tipo, no solamente la Biblia. Están otros libros sagrados que tienen básicamente el mismo concepto. Sin embargo, hermanos, para el creyente la Biblia es algo muy diferente. La Biblia es muy diferente. ¿Cómo ven los creyentes verdaderos la palabra de Dios, la Biblia? La respuesta, hermanos, la encontramos en un creyente verdadero llamado Pablo, que no siempre fue ese creyente, que él había sido un hombre por una parte muy religioso, muy moralista, muy legalista dentro del judaísmo, muy celoso de las escrituras de acuerdo a lo que él entendía de ellas. Pero por otro lado también había sido un hombre muy incrédulo. ¿Por qué? Porque no había creído en el mensaje principal de las Escrituras, que es el Señor Jesucristo. Él no había creído en Jesucristo como el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento y revelado, encarnado en Cristo Jesús. Por lo tanto, él se levanta en persecución en contra de los cristianos para matarles, para echarles en la cárcel, para destruir lo que él llamaba esa secta del camino, de aquellos primeros cristianos que estaban perturbando la fe de muchos, diciendo que Jesucristo era el Mesías. Así que por una parte él era un hombre religioso, moralista, pero por otra parte él era un hombre incrédulo. Pablo de alguna manera era como la personificación de lo que es el mundo, de los contrastes que hay en el mundo. Por eso Pablo en una ocasión, escribiendo precisamente a Timoteo, él dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Él sabía cómo era su vida antes de Cristo, antes de la fe, antes de haber reconocido que era un pecador, que necesitaba arrepentimiento y que necesitaba a Jesucristo para su salvación. Antes él era igual que el resto del mundo, pero ahora algo ha transformado su vida, algo ha transformado su entendimiento, y eso mismo es lo que él está compartiéndonos para que esos mismos principios habiten en nuestro corazón. Y si nosotros de alguna manera tenemos dudas, vacilamos por la influencia del mundo, podamos permanecer firmes en la fe, podamos perseverar en aquello que el Señor quiere para nuestras vidas. Y Él lo primero que dice, hermanos, es que en las Escrituras dice, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios.
Él está poniendo una base, hermanos, sobre la cual se fundamenta la fe y la vida entera del creyente, que es la palabra de Dios, las Escrituras. Y cuando Él dice toda, con eso, hermanos, nosotros entendemos que es toda. Aquí Pablo no está exagerando, aquí Pablo no está diciendo algo que no es verdad. Cuando él dice toda la Escritura, él se está refiriendo, sí, principalmente a las Escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en ese momento. Recordemos que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Pero ese principio que nos habla acerca de la inspiración de la palabra de Dios abarca todo. A eso le llamamos inspiración plenaria, que toda la palabra revelada de parte de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. La otra cosa que dice aquí es que escritura, dice toda la escritura. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cada palabra escrita es inspirada por Dios. Esto, claro, está en los idiomas, hermanos, originales en las cuales se escribió, que fueron griego, arameo y hebreo. Ya que en todas las traducciones a los diferentes idiomas, hermanos, que existen, pues se han cambiado algunas palabras, pero siempre sin afectar el significado. Eso es lo que busca una buena traducción. Que el significado de las palabras originales sigan permaneciendo en las palabras actuales de nuestros idiomas, que sean entendibles para el ser humano. Así que a esto le llamamos inspiración verbal. No solamente que toda la Escritura es inspirada por Dios, sino que cada palabra en sus textos originales fueron inspirados por Dios. Y cuando dice Pablo, toda Escritura es inspirada, la inspiración, hermanos, nosotros reconocemos que es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo mueve la voluntad, ilumina la inteligencia e influye en la sensibilidad humana del escritor, aprovechando, digamos, de manera que el resultado de las palabras de Dios respete y se aproveche también lo que es el aporte humano en cuanto a su personalidad, en cuanto a su propio contexto histórico, en cuanto a su propia lengua, su cultura, la geografía y todo lo que influye en la vida del ser humano. La inspiración que Dios obró en la vida del ser humano, en los escritores bíblicos, se le llama una inspiración orgánica porque Dios no invalidó las experiencias y el propio contexto de sus escritores para dar a conocer su voluntad. Los escritores estaban conscientes de lo que ellos estaban escribiendo como una convicción personal, pero a la vez estaban siendo inspirados por Dios. Y esto, hermanos, en realidad es un misterio, porque esa no ha sido nuestra experiencia y porque fue lo que Dios hizo con la vida de unos cuantos para traernos su palabra a nuestras vidas. Es un misterio porque no llegamos a entender con toda nuestra inteligencia, con nuestra lógica, etcétera, cómo es que sucede ese proceso, pero es una realidad. Así como no podemos llegar a explicar completamente de una manera meramente lógica humana la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, un solo Dios, pero así es como se nos revela en la Biblia. De la misma manera, hay aspectos en los cuales nosotros no podemos llegar a
comprender absolutamente, completamente los procesos divinos, al igual que los milagros. ¿Cómo explicamos un milagro? ¿Cómo explicamos que de pronto Jesucristo resucita muertos y de pronto Jesucristo resucita él mismo? Por eso le llamamos milagros. Y de alguna manera la inspiración de la palabra de Dios es un milagro que trae a nuestras vidas una gran bendición. Un pastor y pensador cristiano llamado John Stott decía que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. La palabra de Dios dada a nosotros en las palabras de los hombres, que podamos comprender, que podamos entender. Y eso no deja de ser verdad, el hecho de que Dios, que la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder de parte de Dios. Así que de esta verdad, hermanos, acerca de la autoridad y la utilidad de la Biblia para el creyente, depende nuestra fe y depende nuestro estilo de vida. Si no lo creemos así, entonces es posible que lo que vamos a ver a continuación no tenga tampoco mucho sentido para nuestra vida. Por eso Pablo establece este principio de inspiración verbal, plenaria, divina, de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es útil la Biblia en la vida del creyente? Hay tres maneras, hermanos, que encontramos aquí en 2 Timoteo 3. La primera cosa, hermanos, es que la Biblia es útil en la vida del creyente porque lo hace sabio para salvación. Eso lo vemos de manera tan clara en el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, hermanos, era un creyente que había sido educado en el conocimiento o la sabiduría de las sagradas escrituras. Esa sabiduría, hermanos, no tenía el propósito de solo darle conocimiento intelectual, de solo hacerle un mejor ser humano, de hacerlo un hombre moral, un hombre bueno. Por supuesto que la Biblia nos otorga sabiduría, conocimiento, y que la Biblia es nuestro referente, nuestro estándar absoluto sobre las verdades y los principios morales y espirituales para el ser humano. Sin embargo, sin una experiencia de salvación, de nada nos sirve, hermanos, creer que la Biblia tiene algo bueno que enseñarnos, si la primera enseñanza que debemos recibir de ella no la creemos, no la recibimos, no la experimentamos, que es salvación. Porque la Biblia es un libro de salvación. La Biblia trasciende a la vida del ser humano más de aquí y ahora. Trasciende con propósitos eternos. Así que esa sabiduría tenía el propósito de mostrarle la salvación, dice Pablo a Timoteo, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es interesante, hermanos, cómo Pablo establece claramente por medio de la fe. No dice para que sea sabio para la salvación, que es por medio del conocimiento, o que es por medio de las buenas obras, o que es por medio de la religión, de la tradición, de X o Y. Él establece claramente que la salvación es por medio de la fe, la confianza
en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Esta es la utilidad más trascendental, hermanos, de la Biblia. Hacerle al hombre conocer el plan de salvación que Dios ha trazado de principio a fin en las Escrituras, el cual, hermanos, lo podemos resumir muy sencillamente con 4 o 5 palabras. ¿Cuál es el plan de salvación de Dios para la humanidad? ¿Cuál es el mensaje que tiene la Biblia? Bueno, número 1, creación. Dios es el creador, Dios es el sustentador de todo lo que existe, incluyendo, por supuesto, nuestras vidas como seres humanos, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Así que todas las cosas que existen le pertenecen a Dios y las ha dado al ser humano para que las administre como un cogobernador de este mundo. Ese fue el propósito de Dios en la creación. Cuando creó a Adán y a Eva, le dijo: multiplicaos y señoread sobre todo lo que yo he creado. Y sin embargo, y aquí es donde entra la segunda palabra clave, el ser humano se rebeló en contra de esa voluntad original de Dios, de permanecer bajo la autoridad de Dios, bajo los propósitos de Dios, para hacer su propia autoridad y sus propios propósitos. Y a eso le llamamos caída. Caída. El ser humano se ha rebelado en contra de la voluntad de Dios y ha tenido que asumir las consecuencias tanto temporales como eternas de esa caída, de ese pecado. Las consecuencias temporales, hermanos, Dios las estableció en un principio también. El Señor juzgó la vida de Adán, la vida de Eva, los saca del huerto, del Edén. Ahora ellos tienen que trabajar para ganar su sustento de una manera mucho más dificultosa. La tierra ya no daría el fruto como lo hacía antes. Ahora habría cardos, espinos, producto también de la propia negligencia del ser humano, de su propia falta de sabiduría para gobernar, para administrar los recursos de Dios. Y eso, hermanos, si lo vemos exponencialmente hasta el día de hoy, vemos que eso sigue siendo una consecuencia del pecado. El ser humano sigue siendo un mal administrador de la creación de Dios. No lo hace para agradar a Dios, lo hacemos para nosotros mismos solamente. Hemos olvidado los principios de la administración de Dios para establecer los nuestros. Y seguimos viviendo las consecuencias. El ser humano envejecería, el ser humano enfermaría, el ser humano finalmente moriría. Y esas consecuencias nos siguen hasta el día de hoy, pero no son solamente consecuencias temporales, son consecuencias eternas. El Señor dijo: el día que pecares de cierto morirás. Y murieron espiritualmente. Su relación con Dios, que era la fuente de vida, se rompió. Y esa relación, esa falta de comunión armónica y perfecta con Dios, trajo como producto la muerte espiritual. Sin embargo, Dios, que es misericordioso, no quiso la muerte del pecador simplemente por aplicar su justicia en él. Y aquí viene la tercera palabra, que es promesa. La promesa de Dios, la promesa de salvación de parte de Dios. Dios prometió salvar por gracia, es decir, gratuitamente al ser humano, mediante la fe en la persona y en la obra del Mesías, que significa ungido.
el autorizado de parte de Dios para ser nuestro Salvador, quien era el Hijo de Dios y que vendría al mundo. De tal manera que la salvación no viene del hombre, no viene de su propia naturaleza pecaminosa, no viene de sus propios principios y estándares morales o espirituales, viene de parte de Dios directamente para el hombre. Y entonces llega el cumplimiento de esa promesa. En cuarto lugar, redención. La redención que es, como dice Pablo, por la fe en Cristo Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores que se arrepienten de sus pecados y creen en el sacrificio de Cristo Jesús, quien vivió en nuestro lugar, bajo la voluntad de Dios, murió en nuestro lugar, asumiendo las consecuencias de nuestro pecado, y resucitó al tercer día, en poder y en gloria, para ofrecernos la vida eterna. Todo eso por medio de la fe en Él. Y la última palabra, hermanos, la quinta palabra clave es consumación. El Señor Jesucristo viene por segunda vez a consumar todas las cosas. Jesús ascendió a los cielos y prometió volver por segunda vez, como dice nuestro credo, para juzgar a los vivos y a los muertos, juzgar el pecado y juzgar nuestras obras. A los creyentes verdaderos, su fe en Jesucristo les justificará en ese juicio y heredarán la vida eterna. Pero los no creyentes en Jesucristo, sus obras los condenarán. Sus delitos, sus pecados los condenarán. Y serán juzgados, serán castigados, como dice la Escritura también, en el infierno, en el lago de fuego. Ese es el destino final que la palabra de Dios nos revela para la humanidad, pero también habla de cielos nuevos y tierra nueva, donde la presencia de Dios será nuestra consolación y nuestro gozo, y es nuestra esperanza aquí y ahora. Así que la Biblia ofrece, hermanos, como dice Pablo, la sabiduría necesaria para creer en Cristo Jesús, porque Él ha sido anunciado desde el principio, porque el pecado en la vida del ser humano ha sido denunciado desde el principio, y nos ha mostrado cuán necesitados somos todos los seres humanos de salvación. La Biblia, que contiene la ley de Dios, nos muestra el carácter bueno, santo y justo de Dios, pero también como un espejo refleja en nosotros nuestra incapacidad de cumplir con la ley de Dios por causa de nuestro pecado. Por lo tanto, la salvación no es por la obediencia a la ley, porque no es posible que llenemos los estándares de obediencia perfecta y santa de Dios. Quien solamente los llenó fue Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación es por medio de la obediencia de Cristo Jesús, por medio de la santidad de Cristo Jesús. Y a través de Él nos es dada la justicia de Dios. Somos hechos uno con Cristo. De tal manera, hermanos, que Dios no baja sus estándares, Dios no invalida sus principios. Él sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, pero gracias a que Cristo Jesús vino y se encarnó, la palabra, el Logos, que había creado el cielo y la tierra y que se había revelado en los mandamientos de Dios y en esas profecías, se hace hombre. Por eso dice Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Y luego dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, el Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La verdad sigue intacta, sigue permanente, sigue siendo trascendente. Jesucristo vino no a invalidar la ley, como Él dijo, sino a cumplir la ley, a glorificar la verdad de Dios. Por eso Él, cuando oraba momentos antes de ir a la cruz, decía: Padre, el obedecer tu palabra me ha agradado. Yo te he glorificado a ti. No he invalidado tu ley, no he invalidado tus mandamientos, los he cumplido. He acabado la tarea que tú me dejaste. Por lo tanto, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Podemos ver, hermanos, por qué el apóstol Pablo dice que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por medio de nosotros, ni por nuestros méritos, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y de ahí, hermanos, que la Biblia es útil en la vida del creyente porque transforma la vida del creyente para santificación. Esa es la segunda cosa. Porque cuando eres salvo por fe, ahora le perteneces a Dios. Pero Dios no te va a dejar en la misma condición en la que tú viniste a Él. Dios te va a transformar. Dios va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu voluntad, tus afectos, tus pasiones. Las va a transformar. ¿Y sabe qué va a usar Dios para hacer esa obra? Dios va a usar las Escrituras. Y Dios va a usar de su Espíritu Santo para que en su poder nosotros seamos transformados. La santificación, hermanos, que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, básicamente significa apartar algo o a alguien de lo malo para lo bueno. Solo cuando Dios aparta nuestro corazón de lo malo, sucede la verdadera transformación en nuestras vidas. Este es un proceso, hermanos, que tenemos que estar conscientes que dura toda nuestra vida. No es que de un día a otro de pronto yo ya soy santo y perfecto delante de Dios, no. El Señor constantemente nos está limpiando, nos está santificando, nos está transformando. A veces parece que avanzamos, a veces parece que retrocedemos, a veces parece que estamos estancados. Pero aún en medio de esas diferentes situaciones espirituales en nuestras vidas, a raíz de quizás diversas circunstancias por las que pasamos cada día, el Señor está trabajando en nosotros. Jesucristo dijo: mi Padre y yo trabajamos, no descansamos. Imagínense si Dios descansara, si Dios dejara de tener cuidado de su obra por tan solo un momento. Pero todas las cosas, hermanos, que Dios ha creado y ha gobernado, Él las sigue sustentando. No solamente para lo temporal, sino para lo eterno. Por eso Él es Dios. Por eso Él es soberano. Por eso Él es poderoso. Por eso podemos confiar y descansar plenamente en Él. Que aun cuando nosotros no tengamos el control de nuestras vidas y de nuestras circunstancias, el Señor las tiene. Y si podemos confiar en que el Señor está en control de todas las cosas grandes que suceden, podemos confiar que Dios tiene el control aún de las cosas más pequeñas. Y que Dios
está trabajando en nuestra vida constantemente en el poder de su Espíritu Santo, en conexión con su palabra, la cual capacita y transforma la vida del creyente para hacerlo a semejanza de Cristo. Y eso es lo siguiente que dice el versículo 16, 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Instruir en justicia. La Biblia es útil porque a través de esa enseñanza, a través de ese redarguir de nuestros pecados, a través del mostrarnos, instruirnos a poder realizar el bien, lo que la Biblia le llama justicia, lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios, es que nuestra vida es transformada. De adentro hacia afuera, del corazón hacia las mismas obras. Y finalmente a eso es a donde sigue apuntando la Escritura en el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que, en tercer lugar, la Biblia es útil en la vida del creyente porque lo hace apto para las buenas obras, para hacer la voluntad de Dios. Fíjense, primero el Señor nos salva tal como somos, en la condición en la que nos encontró el Señor, nos rescata de nuestros delitos y pecados, nos da vida. Y eso por la palabra de Dios, por el mensaje del Evangelio actuando en nuestras vidas con el poder de su Espíritu Santo. Pero venimos al Señor y el Señor empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, a renovar nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor comienza a transformar nuestras vidas desde adentro, nuestros corazones. Y entonces esa transformación concluye o tiene la meta, el propósito final de que vivamos de manera agradable delante de Él. La vida cristiana práctica. La palabra de Dios, hermanos, en el poder del Espíritu Santo, prepara y perfecciona al creyente para realizar la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida humana. No solo, hermanos, en lo espiritual, como decimos a veces, para ir al cielo, sino para trascender en nuestras obras aquí y ahora. Porque el Señor Jesucristo dice que nosotros somos sal y luz del mundo, no del cielo, del mundo. Aquí es donde el cristiano tiene que realizar su ministerio, su misión, la obra que Dios nos ha encomendado. Allí donde Dios nos ha llamado y nos ha enviado para ser sal y luz. Aquí no cabe, hermanos, la idea de lo secular y lo sagrado como dos cosas separadas que no se pueden mezclar. Muchas veces decimos, bueno, yo en lo secular, allá en el mundo, me dedico a hacer esto. Pero bueno, en lo sagrado, en la iglesia, mi ministerio es este. Bueno, yo entiendo, hermanos, que a veces hacemos esas diferencias, digamos, para explicarnos mejor, pero en realidad son términos, hermanos, que en la Biblia no se justifican. El cristiano es cristiano y el cristiano es sal y luz donde quiera que esté. Mi misión no se acaba en el mundo después de que salgo de las paredes del templo o después de que salgo de las paredes de mi casa, de mi hogar. Allí en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en la oficina, en la calle, con mis amistades, etcétera, ahí el Señor requiere y demanda de nosotros que sigamos siendo creyentes,
que sigamos dando testimonio, que sigamos resplandeciendo como luz en medio de las tinieblas. Pero eso será el resultado final de lo que Dios haga, transformando, salvando y transformando nuestros corazones. Porque no se trata tampoco de hacer las cosas que realmente no están en el corazón. Dios busca, dice la Escritura, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que tenemos un gran reto de parte de Dios en su palabra. Dios no nos está exigiendo tanto que hagamos, sino que seamos sus discípulos, que seamos sus hijos. Y en esa misma manera entonces vendrá las obras que Dios desea que se hagan en nuestras vidas. El propósito eterno de Dios, nuestro destino final ha sido que vivamos para la gloria de Dios, haciendo su voluntad o buenas obras, como el fruto de nuestra salvación por medio de la fe en Cristo. ¿Recuerdan ustedes Efesios 2:10? Las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano. Así como Dios preparó su salvación, hermanos, desde la eternidad y para la eternidad, Dios preparó buenas obras para que vivamos en ellas, como resultado de nuestra salvación. De esa manera no nos envaneceremos. No habrá orgullo espiritual en nuestras vidas por decir, yo soy, yo hago, como producto de mí mismo. Decía el apóstol Pablo que él había perseverado y había trabajado más, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y él decía que él no quería gloriarse de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera que lleguemos a ese pensamiento y a esa vida, como la ejemplificaba también el apóstol Pablo. Finalmente quiero leer una porción, hermanos, que se encuentra en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15, hablando precisamente de las buenas obras. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, fíjense, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza venidera y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Si ustedes observan, hermanos, en este pasaje se repiten las mismas cosas que hemos estado hablando. Dios nos salva, Dios nos santifica y Dios opera en nosotros su voluntad a través de las buenas obras. Ese es un proceso, hermanos, en el cual todo creyente debemos de estar conscientes, celosos, anhelosos de vivir en ese proceso. Si usted ya ha sido salvo, gloria a Dios, dele gracias a Dios por su salvación. Y trabaje, como dice el apóstol, el libro de Hebreos. Ocupémonos de esa salvación con temor y con temblor, en santificación y en los resultados que produce esa santificación, que son las buenas obras. ¿Cómo sabemos cuáles son las buenas obras, hermanos? Por la misma palabra de Dios, por la misma utilidad de las Escrituras. Dice el versículo 17 de 2 de Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios, y cuando dice hombre está hablando en el sentido general, hombres y mujeres,
sea perfecto. ¿Qué significa perfecto en la Biblia? Significa completo, que no le haga falta absolutamente nada para glorificar a Dios, para agradar a Dios. Enteramente, por eso dice enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia es útil en la vida del creyente porque lo hace sabio para la salvación. La vida es útil en la vida del creyente porque lo transforma para santificación. Y la Biblia es útil en la vida del creyente porque lo hace apto para las buenas obras. Las preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, es: ¿has experimentado la salvación? ¿Eres un creyente en Jesucristo? ¿Has recibido el perdón de tus pecados? ¿Has depositado tu confianza plena en Jesucristo? Ese es el primer paso que Dios está demandando de nuestras vidas. Olvídese de las buenas obras si aún no ha experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, la satisfacción de estar en paz con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y si usted ya ha experimentado esa salvación, entonces, ¿cómo ve usted la palabra de Dios? ¿Le está siendo útil en su vida? ¿La está leyendo? ¿La está aplicando? ¿Está dejando que ella transforme su manera de pensar? ¿Su manera de actuar? Quizá está luchando con ideas incrédulas, humanistas, moralistas o religiosas con respecto a la palabra de Dios, porque no podemos decir que no pueden pasar por nuestra mente esas cosas. Aún Timoteo, que desde la niñez había sido educado por su abuela y por su madre en la palabra de Dios, aún él necesitaba ser exhortado. Aún él necesitaba que el apóstol Pablo le dijera: persevera. Porque en estos tiempos son peligrosos. Diría Santiago: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero si su firmeza está en Cristo, usted no caerá. Pero si su firmeza quizás está compartida, no solamente con Cristo, sino con su propia autoconfianza, con los pensamientos y los deseos del mundo, entonces es posible que haya un tropiezo. Así que vuelvo a preguntar: ¿has experimentado salvación, santificación, la voluntad de Dios en tu vida? Te invito a apreciar la palabra de Dios, a valorarla, pero sobre todo aplicarla en estos 3 aspectos de utilidad para nuestras vidas. A someternos a sus enseñanzas con la autoridad final que ellas tienen por ser palabra de Dios, para ser nuestra regla de fe y de conducta como creyentes. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en este día estamos recordando, Señor, la utilidad, la importancia que tiene tu palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú la revelaste de manera escrita y también de manera personal a través de Cristo Jesús. Y ahora esa palabra, tú pides que more en abundancia en nosotros para enseñarnos y para exhortarnos, para redarguirnos y para corregirnos en toda justicia. Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. Sé tú quien escudriña nuestros corazones.
Y si hay necesidad de perdón, de salvación, Señor, perdónanos, sálvanos, porque creemos en Cristo Jesús, porque confiamos en su obra completa y satisfactoria para ti y para nosotros también. Y sigue santificando nuestras vidas, Señor. Sigue apartándonos de la vanidad del pecado y de este mundo, Señor, para conocer más tu voluntad, para ponerla por obra, para permanecer para siempre, porque dice tu palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, la cual nos ha llegado a nuestras manos en nuestro idioma, Señor, entendible. Bendice, Padre Celestial, a las sociedades bíblicas de todo el mundo que se dedican a la traducción de tu palabra, Señor, a toda lengua, y que lleva esa palabra aún a las etnias más recónditas en el mundo. Padre Celestial, provee los recursos necesarios para que tu palabra siga corriendo, siga fluyendo, Señor, de una manera tal que siga cumpliendo su propósito y su utilidad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos ministerios que se dedican a la proclamación y a la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos hermanos, a despedirnos entonando el himno 318 de Jesús la inmensa gracia. Y de esta manera quedamos despedidos, hermanos, agradeciéndoles su presencia el día de hoy con nosotros, y asimismo a quienes nos siguen en esta transmisión, que el Señor les bendiga y les guarde juntamente con sus familias. De Jesús la inmensa gracia y del Padre el vasto amor, en nosotros ya descanse tu espíritu el favor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.